Saludos y muy bienvenidos nuevamente, señoritas y caballeros de séptimo grado. En esta ocasión voy a socializar la guía de aprendizaje que corresponde a ciencia, salud y medio ambiente, que corresponde a la semana número 2. Y pues a trabajar se ha dicho, van a escribir la información que contiene la tabla. Unidad 2, propiedades de la materia. Contenido que vamos a abordar en esta guía de aprendizaje, pues propiedades y magnitudes físicas, parte 1. Vamos a abordar la parte física que tiene básicamente ciencia, salud y medio ambiente o ciencias naturales. Es una área porque también tiene química y biología. En esta ocasión, pues vamos a abordar un poco en la primera parte el área de la física. Y después de que haya tomado nota de esta información de la tabla, no olvide escribir semana número 2. Y pues tome nota, dice ¿qué debes saber? Sugiero, no lo dice la guía explícitamente, pero considero de que se debe de ir escribiendo un pequeño y breve resumen o una pequeña síntesis de cada párrafo, lo que usted a su juicio considere más importante y más pertinente de cada párrafo. Introducción. Las magnitudes físicas son importantes para poder describir y cuantificar la naturaleza y sus manifestaciones a través de los fenómenos. Como ejemplo cotidiano, y que seguramente alguna vez lo has realizado al comprar frijoles, arroz, verduras en el mercado, cuantificamos para hacer las mejores compras de la canasta básica. También en las visitas al médico son llevadas a cabo muchas medidas que son o nos dan información sobre nuestro estado de salud e inclusive también la cantidad de medicina que vamos a tomar para poder recuperar la salud nuevamente. Entonces ahí pues un resumen y en el numeral 2 dice qué es el espacio y el tiempo. En la búsqueda de la comprensión de la naturaleza y sus fenómenos, la humanidad ha elaborado modelos simplificados utilizando conceptos básicos y ecuaciones, efectuando simulaciones a través de experimentos que no solamente describen, sino que predicen los fenómenos. Estas descripciones y predicciones no son completamente acertadas debido a que los modelos son solo imitaciones de la complejidad y aleatoriedad natural, tal como ocurre al querer predecir el clima en las regiones tropicales. Sin embargo, son muy importantes. Un ejemplo de un modelaje es el estudiar la trayectoria del desplazamiento de un avión. Aquí se puede obviar la forma geométrica específica del avión y considerarlo geométricamente como un punto. Este punto representa un cuerpo o partícula en el espacio. Al estudiarlo utilizando la cinemática, pero si desea comprender por qué flota el avión en el aire, es necesario conocer la forma geométrica específica del avión para poder aplicar los conceptos y ecuaciones físicas de los fluidos y de los materiales sólidos. Interesante. Pero también dice que estos modelos poseen tres características fundamentales de medición que son la materia, que en este caso pues el avión, obviamente lo físico que se puede observar, se puede palpar, se puede tocar, el espacio, la geometría y el tiempo. Tome nota, vaya haciendo resumen de cada párrafo lo más importante, que es un orden que mide la duración o separación de las diferentes interacciones del objeto de estudio según el sistema de referencia del observador. La materia que constituye un cuerpo o partícula posee ciertas propiedades que son estudiadas a través de un sistema de referencia que abarca todo lo que existe, desde lo observable y lo no observable a simple vista. A este sistema de referencia se le denomina espacio. De lo anterior se extrae el concepto de materia. Es lo que ocupa un espacio determinado y posee características tales como masa, que es básicamente el cuerpo, longitud es la medida, el área también parte de la medida, volumen parte de la medida y también forma y energía, entre otros elementos más que se pueden considerar, pero lo más importante son esos. Entonces el espacio físico es la relación fundamental que posee la materia con los eventos del universo.
en el inicio de la era, descrito con geometría euclidiana y como una realidad independiente de la materia, pero la física moderna establece la interrelación de espacio-tiempo y a su vez efectuando por la interacción con la materia energía. Ahora entonces, ¿qué es el tiempo? Pues esta es la magnitud física que mide los periodos en que se establecen los cambios que se observan en los objetos de estudio, generando una secuencia ordenada de pasado, presente y futuro. El espacio y el tiempo nos permiten describir y comprender el comportamiento de la materia y, por ende, el universo. Entonces, el tiempo, pues, es vida. Y si hay vida, pues hay tiempo. Entonces, vaya resumiendo. Y en el número 3 dice el sistema de unidades. Dice que la observación y medición de la naturaleza la efectuamos desde apreciaciones distintas, muchas veces de manera subjetiva y otras de manera objetiva. Hay que hacer una pequeña diferencia. ¿Cómo distinguir entre estas? Las medidas objetivas son las medidas cuantificables, numéricas. Por ejemplo, cuando medimos la longitud o la masa de un objeto. Las medidas subjetivas son, por ejemplo, la apreciación de la belleza. Las magnitudes físicas son todo lo que puede ser medido de manera cuantitativa, usando instrumentos fabricados de acuerdo con un patrón de medida que establece un orden de comparación con una medida predefinida. A esto se denomina unidad de medida. Por ejemplo, al medir la longitud de un cerco. Y pues ahí se puede medir, se puede cuantificar. Eso significa, se puede medir y se puede decir, mide 7.7 metros de longitud. Cuantificable. El patrón de medida puede ser las unidades de centímetros, metros o pulgadas, dependiendo del instrumento que se utilice. Una magnitud sin su perspectiva o respectiva unidad de medida no es una magnitud física, porque no brinda la información necesaria. Por ejemplo, decir que la longitud de un cerco es 60 pulgadas o 60 segundos, pues no es igual a decir la longitud del cerco es de 60 metros. Por esta razón, los patrones de medidas tienen que cumplir las siguientes condiciones para su uso. Número 1, ser inalterable. No ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida. Es algo estándar, algo ya definido. Y número 2 dice ser universal, utilizada y reproducible fácilmente en todos los países, no solamente en El Salvador, no solamente en Centroamérica. Sin embargo, se puede utilizar en todos los países, Estados Unidos, México, Canadá, Europa, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia se han elaborado diferentes tipos de sistemas de unidades, como el sistema inglés y el sistema CGS. En la actualidad, pues los científicos han convertido o convenido en un sistema internacional SI. Significa Sistema Internacional de Medidas o de Unidades, también conocido como el sistema MKS, metros, kilómetros y segundos. Y eso lo vamos a tener muy al pendiente porque con esas medidas se va a trabajar metros, kilómetros y segundos. Este sistema fue establecido en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, y ahí tenemos la sigla. Y pues en nuestro país existe un reglamento, el Reglamento Técnico Salvadoreño de Metrología, Sistema Internacional de Unidades. Entre sus objetivos actuales está definir las magnitudes, unidades de medida y los símbolos correspondientes del sistema internacional y otras unidades fuera del sistema internacional que han sido reconocidas por CGPM. Ahí pues está la sigla que tenemos básicamente la Conferencia General de Pesas y Medidas. Y posteriormente, pues, dice que en conclusión, las medidas físicas son todas aquellas cantidades que se pueden medir directa o indirectamente. Esas son las magnitudes físicas. Todas aquellas cantidades que se pueden medir directa o indirectamente, porque existen, son magnitudes físicas. Y luego en el número 4 dice magnitudes físicas fundamentales. Una magnitud fundamental es aquella que es simple y no puede descomponerse en otras más pequeñas. Y ahí tenemos la tabla número 1. Tenemos de 3 columnas, magnitud, unidad, abreviación. Esta tabla pues la van a tener que dibujar en su cuadernito de apuntes para que tengan una mayor referencia
Y, por ejemplo, longitud, para dar un ejemplo, pues está el metro y se abrevia con la letra M minúscula. Masa, por ejemplo, es un kilogramo con la K y con la letra G. El tiempo, pues, un ejemplo, pues el segundo con la letra S. Temperatura, Kelvin, la letra K. Cantidad de sustancia, mol, y se abrevia mol. Corriente eléctrica, pues amperios. Este es un ejemplo porque hay más y se abrevia con la letra A. La intensidad luminosa, pues candela, por ejemplo, y se abrevia la C y la D. Y luego que haya dibujado esa tablita y escrito esa información en su libreta de apuntes, pues pasamos al número 5, dice magnitudes físicas derivadas. Una magnitud derivada es aquella que surge como combinación de varias fundamentales. Derivadas de varias fundamentales. Un ejemplo es cómo partir de la medición de longitud podemos medir el volumen de un prisma rectangular. Esta es una figura geométrica que se estudia en la materia de SMAT, en matemática. Al igual que la razón matemática de la longitud con el tiempo, resulta con la rapidez de un cuerpo en movimiento. Y tenemos otra tabla. Tenemos la magnitud, unidad, abreviación y las dimensiones. Las dimensiones básicamente son como algunas ecuaciones matemáticas que se deben de emplear. La fuerza F, Newton es el ejemplo, de esa abrevia con la N y ahí tenemos la dimensión. kg por M dividido entre segundos cuadrados. Presión P, Pascal es un ejemplo, Pa, N sobre metros cuadrados. Energía E, Joule, se abrevia con la letra J y se multiplica la N por la M. Y tenemos la frecuencia, etcétera, etcétera. Esa tablita la van a dibujar en su cuadernito de apuntes para escribir también la magnitud, unidad de abreviación y las respectivas dimensiones. Y pues el numeral 6 dice magnitudes escalares y vectoriales. Al describir el movimiento que poseen algunos cuerpos no es suficiente con obtener una cantidad numérica con magnitud, sino también es necesario establecer otros parámetros como la dirección y el sentido del movimiento. Para una discreción o para una descripción completa de estas magnitudes, utilizamos herramientas matemáticas como la geometría y la trigonometría, elementos o áreas importantes en el campo de la matemática, que es la única ciencia pura, y que esta pues nos ayudan a describir o descomponer el espacio para el estudio de los objetos inmersos en él. Por ejemplo, si necesitamos conocer la distancia entre San Salvador y Potonico, el resultado dependerá según el camino que se toma. En primer camino es un recorrido de 74.8 kilómetros. El segundo camino de la Troncal del Norte resulta en una distancia de 96.5 kilómetros. Como estas cantidades solamente expresan una cantidad, se denominan escalares. Si desea conocer cuál es el desplazamiento entre San Salvador y Potonico, se necesita no solo la magnitud, sino también la dirección y el sentido. Entonces eso ya tiene un agregado adicional. Y por supuesto, pues el desplazamiento es un valor que describe el cambio de posición de un objeto y está descrito solamente por el tercer camino, el cual nos informa que posee una magnitud de 50 kilómetros en dirección noreste de San Salvador hacia Potonico. Y pues como se ha ejemplificado, los vectores necesitan un sistema de referencia, que es el punto de partido, pero también por el lugar donde se desea llegar para poder calcular, digamos, el elemento a considerar, del cual se establecen los puntos de origen en coordenadas de norte-sur, este-oeste, pero también en coordenadas X e Y. Básicamente, pues aquí se necesita el plano cartesiano, que también desde básicamente sexto o séptimo grado ya está incluido en las clases de SMATE. Y para poder representar las magnitudes vectoriales es necesaria la elaboración de diagramas de cuerpo libre, es decir, la representación de manera visual de las magnitudes físicas. Para esto debemos familiarizarnos con el concepto matemático del plano cartesiano para representar el espacio. Y así pues se hace la intersección y se colocan los puntos. Los vectores son representados con flechas que especifican la dirección. El tamaño de la flecha nos genera una escala que representa la magnitud.
Y pues una vez que se ha hecho un resumen de cada párrafo, lo más importante para tener evidencia en su cuaderno de apuntes, pues pase a trabajar. Básicamente el ponte a prueba. Aparece en esta ocasión 5 aseveraciones. Leo de la siguiente manera. La número 1 son las propiedades de la materia que pueden medirse, expresadas con un número y unidad. Esas son las magnitudes físicas, porque son cuantitativas. Número 2 es un ejemplo de magnitud física fundamental, la fuerza. Una magnitud derivada es aquella que surge como combinación de varias magnitudes fundamentales. Lo leímos anteriormente también. La número 4 dice, una magnitud vectorial se caracteriza por tener dirección y sentido. Eso pues es bien fundamental conocerlo. Y número 5, si realizas un viaje de San Salvador a Santa Ana, allá al occidente de El Salvador, y de ahí regreso, el desplazamiento resultante sería el doble de la distancia entre San Salvador y Santa Ana. De esa manera le damos solución a el ponte a prueba, llevar esos cuadernitos bien ordenados. Y entre las tareas de la semana, pues hay que identificar magnitudes físicas, elaborando pues una descripción escrita de al menos 3 personas de tu familia. Eso lo van a hacer en casa. Después identifica los adjetivos que son cuantificables y cuáles son subjetivos, cualitativos. En tu cuaderno elabora una tabla con características de las personas que son medibles y cuáles son apreciaciones personales. Y aquí pues tengo una pequeña muestra. Por supuesto, pues tiene que agregar otras más. Adjetivos cuantificables, o sea, medibles a través de números. Algo bien exacto, pues ejemplo, altura 1.80 metros, peso 150 libras, edad 17 años. Esos son, digamos, los elementos medibles, cuantificables. Pero los subjetivos, cualitativos, ejemplo, amable, piel clara, trabajador. Y así pues van a complementar también con otras características cuantificables y cualificables para completar la tablita. Además, pues hay algunas medidas indirectas para calcular el volumen. Y pues los materiales que van a necesitar, porque el experimento lo van a hacer en casa, necesitan una canica que es un maule, chibola, una naranja, una pelota de fútbol o basquetbol, una cinta métrica o metro, cuerda de hilo o nylon, marcadores o cinta adhesiva. El procedimiento, pues van a responder a las preguntas: ¿cómo calcular el volumen de un balón, de una naranja o una canica? ¿Cómo? Pues básicamente arropándolo con esa cinta, digamos, eh, de nylon, o con esa cinta, digamos, que utilizan los sastres, los que confeccionan, digamos, trajes, uniformes, etcétera. Y pues medir la circunferencia de distintas esferas utilizando un hilo de nylon de 50 centímetros de largo, marcando en centímetros. Y eso pues se debe de repetir en varias ocasiones. Luego pues calcular el radio. En matemática pues se ve este elemento a considerar. Y pues cada objeto se debe de medir, y la ecuación de la circunferencia es radio igual C sobre 2pi, que pi equivale a 3.141516, etcétera. Luego, pues, anotar esas observaciones. Y pues, dice, cuando mides la circunferencia de cada uno de los objetos, ¿qué tipo de magnitud mides? Se mide el volumen. Al medir el radio, como se sugiere en el procedimiento, es una magnitud física fundamental. ¿Por qué? Porque es la longitud. Básicamente, el radio representa la distancia desde el centro de una circunferencia hasta cualquier punto de la misma circunferencia. No menciono el término círculo, porque el círculo ya es otra cosa. ¿Qué tipo de magnitud es el volumen? Pues es una magnitud escalar, definida como espacio ocupado por un cuerpo o la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. ¿Por qué? Porque es una magnitud derivada de la longitud, ya que se calcula multiplicando el largo, el ancho y la altura. Y pues al finalizar, también van a hacer otro experimento más: materiales, cuerda de hilo nylon de 10 metros, longitud, cinta métrica o metro, y 3 monedas de la denominación de $1. Y ahí pues está el procedimiento que van a tener, pues básicamente la guía de forma digital o en PDF también. Estos
procedimientos, pues básicamente los van a hacer en casa y van a escribir según la observación. Recuerden, esta es la semana número 2 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de séptimo grado. Espero que sea de mucha utilidad, caballeros, señoritas. Saludos y muchas bendiciones.